Donde hay obediencia, hay vida. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. No se rebelaron contra un hombre, se levantaron contra la autoridad de Dios mismo, y el juicio no tardó en llegar. Coré y su grupo desafiaron el orden divino con arrogancia y orgullo, pero aquel día, la tierra no fue firme bajo sus pies. Se abrió en un instante y los tragó vivos como advertencia eterna. No fue solo un castigo, fue una manifestación directa del Dios que no comparte su gloria, ni deja impune la rebeldía. Bienvenidos a Dios te ama, un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás la rebelión de Coré, cuando la tierra se abrió para tragar a los desobedientes. Prepárate para una historia que sacude los cimientos del orgullo y la desobediencia. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. Hace miles de años, en medio de un desierto ardiente, donde el polvo se mezclaba con la esperanza, el pueblo de Israel avanzaba como una nación recién nacida, guiada por el dedo de Dios y las palabras de un profeta llamado Moisés. Habían visto milagros en Egipto, cruzado el Mar Rojo y escuchado la voz de Dios temblando en el monte Sinaí, pero aún así, no todos estaban satisfechos. Entre las 12 tribus brotó una semilla de rebelión. No vino de enemigos externos, sino desde las entrañas del campamento. Su nombre, Coré, un levita ambicioso con fuego en los ojos y veneno en la lengua. Coré no era cualquiera, era un líder respetado, descendiente de Cot, parte de la tribu encargada de cuidar lo más sagrado, el mobiliario del tabernáculo de Dios. Pero lo sagrado no siempre protege del orgullo. Lo que comenzó como inquietud se transformó en envidia, y esa envidia se convirtió en insurrección. Coré no caminaba solo, se alió con Datán y Abiram, de la tribu de Rubén, hombres de renombre, influyentes, astutos. Juntos comenzaron a susurrar entre las tiendas, sembrando descontento. ¿Acaso solo Moisés y Aarón pueden hablar por Dios? ¿No somos todos santos? Las palabras de Coré parecían justas, incluso espirituales. Apelaban al corazón del pueblo, pero escondían una rebelión profunda contra el orden divino. No era solo una protesta, era una sublevación contra la autoridad que Dios mismo había establecido. Y lo más peligroso, arrastraron a 250 líderes más, todos príncipes de la congregación, varones famosos. No eran desconocidos, eran cabezas de familias, influencers de su tiempo, hombres que, en vez de levantar al pueblo en santidad, alimentaron la llama del desacuerdo con fuego extraño. El día que Coré se presentó delante de Moisés con toda su comitiva, el desierto tembló sin que aún se abriera la tierra. Moisés, con el rostro marcado por años de obediencia, no gritó, no se defendió con violencia, cayó sobre su rostro y clamó, porque entendía que no estaban desafiando a un hombre, sino al Dios que lo había escogido. Y Dios no permaneció en silencio, dio instrucciones claras. Al día siguiente, todos los rebeldes debían presentarse con incensarios frente al tabernáculo, y el mismo cielo revelaría quién era santo y quién no. Aquella noche fue larga. En el campamento, el murmullo era incesante. Algunos se preguntaban si Coré tenía razón, otros temblaban ante la posibilidad de juicio. Pero al amanecer, las 250 cabezas de familia se presentaron con sus incensarios de bronce, creyendo que podían invocar a Dios con humo sin obediencia. Frente al tabernáculo, una nube se posó. La gloria del Señor descendió, y en ese momento Moisés habló una palabra profética que sellaría sus destinos. Si estos mueren como cualquier hombre, entonces Dios no me ha enviado. Pero si la tierra abre su boca y los traga vivos, sabréis que estos hombres provocaron al Señor. No había terminado de hablar cuando el suelo bajo los pies de Coré, Datán y Abiram se resquebrajó como un papiro rasgado. Un rugido subterráneo surgió desde lo más profundo.
El polvo se alzó como una cortina de juicio, y delante de toda la congregación, la tierra se abrió y los tragó vivos, junto con sus casas, sus familias y todo lo que poseían. Fue un acto divino tan repentino, tan exacto, tan absoluto, que el pueblo entero retrocedió gritando: «La tierra los ha devorado». Pero no terminó allí. Los 250 príncipes que ofrecieron incienso ilegítimo también fueron alcanzados por el juicio. Un fuego salió de la presencia de Dios y los consumió instantáneamente con todo y sus incensarios. Cayeron en silencio, sin una sola palabra más. Porque el fuego de Dios no puede ser manipulado, no responde a la fama, ni al número, solo responde a la obediencia. Y en aquel instante, el campamento aprendió una lección grabada con fuego y tierra. No se puede desafiar el orden de Dios sin consecuencias eternas. Los incensarios, ennegrecidos por el fuego, quedaron esparcidos en el suelo como testigos mudos. Dios ordenó que fueran recogidos, martillados y usados como revestimiento del altar, para que cada generación recordara lo que ocurrió ese día, no como trofeo de venganza, sino como advertencia perpetua. Porque la arrogancia espiritual, el deseo de poder y la falsa apariencia de santidad son trampas que aún destruyen llamados hoy, y cada vez que alguien se acerca al altar, debería recordar: la santidad no se negocia, ni se suplanta, se vive. El pueblo tembló. Aquel día los lamentos no venían de guerra con enemigos externos, venían del interior, del dolor de ver a los propios ser tragados por su necedad. Porque a veces el juicio no llega como castigo, llega como advertencia para que el resto despierte. Muchos cayeron de rodillas, otros lloraron sin entender. Pero todos supieron una cosa: Dios no comparte su gloria, ni tolera que los corazones rebeldes se disfracen de santidad. Y mientras el polvo se asentaba y el eco del juicio se desvanecía entre las rocas del desierto, el campamento quedó marcado para siempre, no por el número de muertos, sino por la revelación del carácter de Dios, un Dios que es amor, pero también fuego consumidor, un Dios que levanta a los humildes y resiste a los soberbios. La historia de Coré no es solo un relato antiguo, es una voz que sigue hablando, advirtiendo a cada generación que se atreve a desafiar el diseño del cielo. Y a pesar del estruendo de la tierra, del rugido del fuego y del grito del pueblo, la rebelión no murió del todo ese día. El corazón humano, terco por naturaleza, no siempre aprende por la vista. Al día siguiente, como si el juicio no hubiera sido suficiente, la congregación entera se levantó contra Moisés y a Aarón, diciendo: «Vosotros habéis matado al pueblo del Señor». ¿Cómo podían decir eso? ¿Cómo podían culpar a los siervos de Dios por una obra tan claramente divina? Porque cuando el corazón no se rinde, la evidencia más clara se convierte en excusa para más rebeldía. Fue entonces cuando la ira del Señor volvió a encenderse, esta vez contra todo el pueblo. La nube de su gloria descendió con una urgencia distinta, y el juicio comenzó a extenderse como una plaga. En segundos el campamento comenzó a caer, uno tras otro, hombres, mujeres, jóvenes. La muerte caminaba entre las tiendas, pero Aarón, movido por un celo santo, corrió con un incensario y se colocó entre los vivos y los muertos, intercediendo desesperadamente, y allí, parado entre la muerte y la vida, se convirtió en puente de misericordia hasta que la plaga se detuvo. Más de 14,000 murieron ese día, no por espada ni por hambre, sino por hablar contra el diseño de Dios. No fue una guerra externa, fue una confrontación interna. Y esa es la mayor tragedia de muchas generaciones. No son destruidas por enemigos de afuera, sino por corazones rebeldes dentro del campamento. Esta historia no es solo para los tiempos antiguos. Es una advertencia ardiente para este tiempo, donde muchos desean liderazgo sin honra, plataformas sin quebranto, visibilidad sin obediencia. ¿Y qué hay de Coré? Su nombre no volvió a mencionarse como líder, pero su legado no fue olvidado. Años después, en el libro de los Salmos, se menciona a los hijos de Coré,
sobrevivientes, hombres que, en lugar de repetir la historia de su padre, eligieron servir en el templo con humildad. Algunos incluso se convirtieron en cantores, salmistas, poetas del espíritu, porque la herencia no define tu destino, lo que haces con ella, sí. Y si bien un padre fue tragado por la tierra, los hijos aprendieron a alabar desde el polvo. La rebelión de Coré no comenzó con gritos. Comenzó con un susurro, un pensamiento, una pregunta sembrada en el alma. ¿Por qué ellos y no yo? Y esa es la raíz más peligrosa, la comparación, porque cuando miras el llamado del otro con envidia, dejas de honrar el tuyo. Coré no quería servir, quería brillar, no buscaba adorar. Buscaba ascender. Pero el reino de Dios no promueve ambiciones humanas, eleva a los humildes, derriba a los soberbios. El liderazgo en Dios no es un derecho, es una carga sagrada. Y si hoy estás escuchando esto, y llevas un fuego en el corazón, una pasión por ser usado por Dios, examina tu motivación. ¿Es para que Él crezca o para que tú seas visto? Porque el fuego que cayó sobre los 250 no fue de aprobación. Fue de juicio. Ellos querían incienso sin santidad. Querían acceso sin sumisión. Pero el altar del Señor es para los que caminan con temor y temblor, para los que no codician lo que no les ha sido dado, sino que cuidan con excelencia lo que sí les fue confiado. Moisés no pidió ser líder, no se postuló, no se promovió. Fue llamado a pesar de sus defectos y resistió ese llamado al principio. Pero una vez que aceptó, caminó bajo la nube, cargó con el peso del pueblo, intercedió incluso por los que lo traicionaron. Eso es liderazgo en Dios. No es fama, ni control, ni favoritismo. Es lágrimas, obediencia, silencio bajo crítica y fidelidad cuando nadie lo aplaude. Y Coré, en su soberbia, confundió el cargo con la autoridad. Pero Dios no unge títulos, Dios unge corazones. Los días de juicio aún no han terminado. Puede que no veamos la tierra abrirse, pero los juicios siguen. Hay ministerios que se hunden de repente, familias que colapsan, movimientos que desaparecen y todos se preguntan, ¿qué pasó? Pero el cielo responde, despreciaron mi orden, jugaron con mi fuego y desobedecieron mi voz. No todo fracaso es ataque del enemigo. Algunos son consecuencias de desafiar lo que Dios estableció con celo. Pero incluso en medio del juicio, Dios dejó una esperanza. Aarón, el mismo que una vez forjó un becerro de oro, fue usado como puente de redención, porque Dios no busca hombres perfectos, busca hombres arrepentidos, dispuestos a pararse entre los vivos y los muertos. Y tú, si estás escuchando esto, puedes ser como Aarón hoy. Tal vez fallaste, tal vez te rebelaste, pero si te levantas con humildad, con intercesión, con corazón quebrado, Dios puede usarte para detener la plaga espiritual que azota a otros. Y mientras el polvo del juicio se asentaba, mientras el pueblo guardaba silencio, por fin, Dios hablaba, no con truenos, sino con recordatorios, porque más que destruir, Dios quiere enseñar, más que castigar, Dios quiere corregir, y esta historia, marcada por tierra abierta y fuego ardiente, es una carta del cielo a toda una generación. No desafíes lo que no te fue dado. No toques lo que Dios santificó, y sobre todo, camina en humildad, porque sólo así la tierra no te traga, sino que te sostiene. Aquel día quedó sellado como un punto de inflexión, no solo por la magnitud del juicio, sino porque el pueblo vio con sus propios ojos que la santidad no es un juego, ni la autoridad divina un título que se reclama a la fuerza. El polvo aún flotaba sobre las grietas del suelo cuando Dios habló de nuevo, pero esta vez no con juicio, sino con una instrucción sagrada. Le ordenó a Moisés que tomara una vara de cada tribu, 12 en total, y las colocara delante del arca del testimonio. Cada vara representaba a una tribu, pero solo una florecería. Durante la noche, el silencio del tabernáculo fue testigo de un milagro.
sin precedentes. Mientras todos dormían, la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, brotó, echó flores, produjo renuevos y hasta almendras dio. Una simple rama seca, cortada de su árbol, muerta y sin vida, fue tocada por el dedo de Dios como un mensaje irrefutable. Yo escojo a quien quiero, no por linaje, no por clamor popular, sino por mi soberana voluntad. El pueblo amaneció y quedó atónito. No había discusión posible. La elección de Dios no necesita explicación, solo reconocimiento. La vara florecida fue colocada dentro del arca, junto al maná y las tablas de la ley, como testigo eterno de que Dios no cambia sus llamados por presión humana. Esa vara seca que floreció no solo probó la autoridad de Aarón, sino que también habló de un principio espiritual profundo. La verdadera autoridad da fruto, incluso en la muerte. Coré quería liderazgo, pero su vida no florecía. Quería altar, pero no ofrecía obediencia. Quería visibilidad, pero no daba fruto, porque en el reino solo florece lo que Dios sopla con vida. Este mensaje resuena hoy con más fuerza que nunca. En un tiempo donde muchos se levantan diciendo, Dios me llamó, sin rendirse, sin esperar el tiempo correcto, sin pasar por el proceso que forma el carácter, esta historia pone un freno al orgullo ministerial. No basta con el deseo, no basta con la elocuencia, no basta con la multitud que te respalda. La vara florecida sigue preguntando a cada generación, ¿tienes fruto? ¿Florece tu vida por la presencia de Dios? ¿O solo te adornas con apariencia de autoridad? Porque el fruto no miente, y donde hay fruto verdadero, hay respaldo divino. Donde hay obediencia, hay vida. Donde hay humildad, hay honra. Moisés y Aarón no ganaron el liderazgo por competir, lo recibieron por someterse. Lo que Coré intentó tomar a la fuerza, Aarón lo recibió en el silencio de una noche, bajo el poder del Altísimo. Porque el verdadero liderazgo no se conquista, se confirma. No se exige, se revela. Y no se impone con palabras, sino que florece en lo oculto, en lo seco, en lo que nadie ve. Y tú, que escuchas esta historia, necesitas hacer una pausa y mirar tu vara. ¿Está dando fruto? ¿Está en manos de Dios o en tus manos? ¿Estás esperando que Dios te confirme o estás forzando tu camino hacia algo que Él no te entregó? Coré no tuvo paciencia, no entendió tiempos, no aceptó procesos, quiso saltarse las etapas del quebranto y cayó directo en el juicio. No cometas ese error. No te adelantes a lo que Dios aún está formando, porque el que se adelanta tropieza, pero el que espera florece. El altar no es un escenario, el ministerio no es un premio, el llamado no es una medalla. Todo esto son cargas gloriosas que solo pueden sostenerse con un corazón rendido, con manos limpias, con una vida quebrada por Dios. Por eso Aarón fue confirmado, porque intercedía cuando lo criticaban, porque guardaba silencio cuando lo calumniaban, porque caminaba entre muertos y vivos con un incensario, aún después de haber sido rechazado. Y eso es lo que Dios honra, el corazón que ama más su presencia que su propia reputación. Las consecuencias de la rebelión de Coré no terminaron con su muerte. Su nombre se convirtió en sinónimo de insurrección. En el Nuevo Testamento, en Judas 1:11, se advierte contra los que perecieron en la contradicción de Coré. Eso significa que su espíritu sigue vivo, en los que desafían el orden de Dios, en los que critican sin construir, en los que desean el altar sin arder primero en secreto. Coré puede estar muerto, pero su error sigue vivo, y cada generación debe decidir si lo repite o lo rechaza. Pero hay una esperanza, porque Dios no destruye sin antes advertir, no juzga sin antes hablar. Esta historia no fue preservada solo para recordar el juicio, sino para prevenir que otros caigan en la misma trampa. Si hoy reconoces orgullo, envidia, comparación, insatisfacción con tu lugar, aún hay tiempo para regresar, para soltar la vara que te inventaste y entregarle a Dios el control,
porque solo lo que Él toca florece, solo lo que Él aprueba permanece, y solo lo que Él edifica puede sostenerse cuando venga el viento. Y mientras la historia de Coré sigue quemando las páginas del desierto, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Quieres ser recordado por tu ambición o por tu obediencia? ¿Quieres edificar algo que brille unos días o algo que permanezca por la eternidad? Porque la tierra se abrió, el fuego cayó, las varas hablaron, y el cielo aún sigue diciendo: a los humildes doy mi gracia, a los que se rebelan les resisto. Hoy es el tiempo de escoger de qué lado estarás, en la rebelión de Coré o en la fidelidad de Aarón. A veces, los juicios más severos no vienen con relámpagos visibles, sino con silencios eternos. Después de la rebelión de Coré, Dios no necesitó seguir enviando señales para probar a quién había elegido. El mensaje ya había sido dicho. La tierra lo había gritado, el fuego lo había sellado, la vara lo había confirmado, pero el mayor castigo para una generación rebelde no es solo el juicio, es cuando Dios deja de hablarles directamente, y eso fue lo que vino después. Una temporada donde el pueblo tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de haber menospreciado la voz del cielo. Y es que cuando se desafía el orden de Dios, no solo se pone en riesgo una posición, se fractura el canal por el cual la gloria fluía. El tabernáculo era el centro de la vida de Israel. La nube guiaba, el fuego descendía, el maná caía. Pero tras la rebelión, el ambiente espiritual cambió. El temor de Dios se intensificó. Las pisadas en la arena fueron más lentas, y cada vez que alguien miraba hacia donde se había abierto la tierra, recordaba que lo sagrado no se manipula, que el reino no es terreno para ambiciosos, sino para obedientes. Moisés, cansado y quebrantado, siguió adelante. Aarón, silencioso y transformado, siguió ministrando. Pero algo quedó claro en toda la congregación: la autoridad no se exige, se respeta, no se impone, se reconoce, no se gana con ruido, sino con obediencia. Coré usó palabras, pero Aarón ofreció incienso. Coré reunió multitudes, pero Aarón se puso entre los muertos y los vivos. Coré murió por orgullo, Aarón vivió por intercesión. La diferencia no fue la sangre ni el apellido, fue el corazón. Y en este punto, la historia comienza a hablarle más fuerte al alma que al oído, porque muchos hoy siguen repitiendo el patrón de Coré sin darse cuenta. Cuestionan, murmuran, se comparan, buscan reconocimiento y lo hacen en nombre de justicia o equidad espiritual. Pero la Biblia no aplaude esos actos, al contrario, los denuncia. Judas 1:11 advierte de los que caminan en la rebelión de Coré. Son los que usan lo espiritual como disfraz de insatisfacción carnal. Los que dicen servir a Dios, pero solo quieren servir sus propias ambiciones. Y es que el espíritu de Coré no solo habita en el que se levanta, también en el que sigue ciegamente a los que se levantan. 250 hombres lo siguieron. ¿Por qué? ¿Fueron obligados? No, fueron convencidos, seducidos por palabras bien dichas, por argumentos disfrazados de verdad. Y así opera el engaño hoy, con apariencia de justicia, pero con corazón dividido. El que quiere escuchar siempre encontrará a alguien que le diga lo que quiere oír, pero el que quiere obedecer se mantendrá fiel, aunque no lo aplaudan. Y tú, que estás escuchando este mensaje, debes examinar algo más profundo que tu deseo de servir a Dios, tu intención, porque en el reino no hay neutralidad. O caminas como Aarón, dispuesto a interceder, a humillarte, a servir en lo oculto, o terminas, sin darte cuenta, levantando la voz como Coré, queriendo más visibilidad, más control, más participación. Pero Dios no reparte autoridad como dulces. La da a los que saben llevarla sin contaminarla. Los hijos de Coré entendieron esa lección, sobrevivieron al juicio, y en vez de seguir con el legado de rebelión, decidieron convertirse en adoradores. Muchos años después, sus descendientes escribieron algunos de los salmos más profundos y hermosos de toda la Biblia.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84. ¡Qué ironía! El linaje de un rebelde ahora produciendo las palabras más devotas. Porque Dios puede redimir la historia si el corazón se vuelve a Él con humildad. El altar que ayer ardía con juicio, hoy arde con gracia. Pero sigue siendo santo. El fuego que consumió a los rebeldes es el mismo fuego que purifica a los dispuestos. Y tú decides hoy, ¿serás consumido por lo que desafías o transformado por lo que obedeces? Porque Dios no ha cambiado. Aún levanta líderes, aún confirma llamados, aún florece varas. Pero también aún abre la tierra. Cuando el orgullo llega más alto que la obediencia, el reino de Dios no necesita más Corés, necesita más Aarones, no más Datán y Abiram, sino más intercesores, más siervos quebrantados, más voces que en lugar de dividir, unen. Y si tú decides ser uno de ellos, tu vida será un testimonio viviente de que es posible servir con fuego y con temor, con autoridad y con mansedumbre, con poder y con obediencia. El verdadero liderazgo no nace del conflicto, nace del altar. Y mientras el eco de esta historia sigue resonando a través del tiempo, una advertencia permanece tallada en fuego. No toques lo que Dios no te ha dado. No tomes lo que Dios no ha soltado. No subas donde Dios no te ha llamado. Porque el lugar donde Dios pone a uno solo se puede ocupar con santidad, reverencia y humildad. El resto será trago de juicio. Y tú decides hoy qué historia escribirás con tu vida. Porque en cada generación hay un momento en que la tierra espiritual vuelve a temblar. No con grietas físicas, pero sí con rupturas internas. Iglesias que se dividen, ministerios que se derrumban, llamados que se enfrían. Y detrás de todo siempre hay un eco del espíritu de Coré. Hombres y mujeres que confunden el servicio con protagonismo, que disfrazan su insatisfacción con supuesta justicia, que llaman visión a lo que en realidad es ambición no rendida a Dios. Y entonces, como en el desierto, el juicio no tarda en manifestarse. Y lo más peligroso de este espíritu no es que grita, es que se disfraza de verdad. Coré no dijo mentiras descaradas, dijo verdades a medias. Afirmó, todo el pueblo es santo. Y sí, Dios los había llamado a ser santos. Pero lo usó como excusa para atacar la estructura de autoridad que Dios mismo había establecido. Eso es lo que hace el espíritu de rebelión. Toma verdades incompletas para alimentar corazones heridos, orgullosos o frustrados, y así convence a muchos a levantarse contra lo que no entienden, ni fueron llamados a tocar. Por eso, el pueblo fue tan fácilmente arrastrado. Porque cuando alguien habla desde el resentimiento, pero usa palabras espirituales, el oído inmaduro lo confunde con unción. Y aquí está una lección que arde como fuego. El carisma puede impresionar, pero solo la obediencia sostiene. El talento puede levantar multitudes, pero solo el quebranto mantiene el respaldo de Dios. Coré tenía seguidores, pero no tenía la aprobación del cielo. Aarón tenía el respaldo de Dios, aunque muchos lo cuestionaran, y eso fue suficiente para que el cielo interviniera. Y es que, al final, todo se reduce a esto. ¿Quién te levantó? Porque si fue Dios, Él mismo te defenderá, Él mismo te afirmará, Él mismo hará florecer tu vara. Pero si te levantaste solo, tarde o temprano el juicio te alcanzará. La historia de Coré no es una leyenda lejana. Es un espejo para líderes, ministros, servidores y creyentes. Un espejo que pregunta, ¿estás construyendo tu altar? ¿O estás honrando el altar de Dios? ¿Estás sirviendo o estás usurpando? ¿Estás esperando el tiempo de Dios o forzando el tuyo? Cuando Coré cayó, el cielo no celebró. No hubo júbilo en el juicio. Porque el corazón de Dios siempre ha sido redimir, no destruir. Pero hay momentos donde la desobediencia se convierte en un obstáculo tan grande que Dios mismo lo remueve para proteger al resto del cuerpo. Y eso
debe infundirnos un temor santo, no hacia el castigo, sino hacia la posibilidad de ser un estorbo, en vez de una edificación, que nunca lleguemos a ser como Coré, usados una vez y luego descartados por no obedecer. Y tal vez tú, que escuchas, has sentido ese deseo de liderazgo, esa pasión por servir, ese fuego por hacer más. Eso es bueno. Pero el enemigo lo puede torcer si no se rinde a Dios. Si buscas plataformas antes que procesos, terminarás como un eco de Coré, fuerte por fuera, vacío por dentro. Pero si permites que Dios te esconda, que te quiebre, que te forme, que te humille, entonces cuando Él te levante, nadie podrá detenerte. Porque cuando Dios da una vara, también da fruto, autoridad y respaldo eterno. La rebelión siempre parecerá más rápida, más atractiva, más justificable, pero el camino del altar siempre es más profundo. El fuego de Dios puede tardar, pero cuando cae, purifica y no destruye. El verdadero líder es aquel que no necesita ser aplaudido para mantenerse fiel, que no necesita un púlpito para ser obediente, que no necesita exposición para caminar con temor. Aarón no pidió ser sumo sacerdote, pero cuando se paró entre los vivos y los muertos, el cielo lo confirmó delante de todos. Y tal vez el mayor milagro de esta historia no fue la tierra abriéndose, sino los hijos de Coré eligiendo un camino diferente. Ellos pudieron vivir resentidos, vivir bajo la sombra de un apellido marcado por el juicio, pero eligieron adorar, eligieron cantar, eligieron servir. Y eso demuestra que una historia rota puede tener un nuevo capítulo, que un pasado rebelde no impide un futuro glorioso, que donde hubo juicio puede levantarse una nueva generación de adoradores fieles, que aman a Dios más que al poder. Y si sientes que esta historia te habla directamente, es porque Dios te está llamando a revisar tu corazón, a soltar la comparación, la queja, la crítica, la ambición, a dejar de mirar lo que otros hacen y enfocarte en ser fiel en lo que Dios te dio. No todos fueron llamados a ser Aarón, pero todos fuimos llamados a obedecer. Y esa obediencia, aunque no brille ahora, será reconocida eternamente por el cielo, porque en el reino de Dios, los que se humillan son los que terminan de pie. Y así, en medio del desierto, con el eco del juicio aún fresco y las varas florecidas como testigos, Dios siguió guiando a su pueblo. No porque fueran perfectos, sino porque aprendieron a temer y a respetar su orden, porque entendieron que el reino no se sostiene por habilidad humana, sino por fidelidad divina. Y esa misma voz que retumbó entre las grietas de la tierra, hoy susurra a tu espíritu: rinde tu corazón, espera mi tiempo, no tomes lo que no te he dado, porque lo que yo entrego nadie lo puede quitar. Porque no basta con conocer la historia, hay que discernir sus ecos en nuestra vida diaria. El espíritu de Coré no siempre se presenta con pancartas ni declaraciones abiertas. A veces aparece en forma de murmullos suaves. ¿Por qué él y no yo? ¿Acaso no puedo hacerlo mejor? ¿Quién lo puso ahí? Y es en esos pensamientos donde nace la grieta. Una grieta en el alma que, si no es tratada, se convierte en una grieta en el propósito eterno. Así comienza la rebelión, con una duda sembrada, no contra el hombre, sino contra el orden de Dios. Y es ahí donde cada uno debe examinar su propio corazón, no el del líder, no el de los que están en autoridad, el tuyo. Porque el juicio de Coré no fue solo por lo que dijo, sino por lo que albergaba dentro. Quería lugar, pero no proceso. Quería honra, pero no quebranto. Quería fuego, pero sin altar. Y esa es una fórmula letal, porque cuando el deseo de grandeza se divorcia de la obediencia, se engendra destrucción, a veces rápida, a veces lenta, pero inevitable si no hay arrepentimiento. Dios no necesita que todos sean Aarón, pero sí espera que todos honren a quien Él ha puesto. Porque cuando el pueblo honra el orden divino, la gloria fluye sin obstáculos. Pero cuando la crítica reemplaza la intercesión y el juicio carnal sustituye la obediencia,
se bloquea el fluir del Espíritu, y lo que pudo ser un río de bendición se convierte en un desierto de contienda. Esa fue la tragedia de Coré, pensar que podía cambiar lo que Dios ya había determinado, y olvidarse de que el que pelea con Dios siempre pierde. Lo más doloroso es que Coré fue alguien que conocía el campamento, que caminó con Moisés, que vio milagros, que estuvo cerca del tabernáculo. No era un desconocido, era parte del sistema, pero su corazón estaba desconectado. Y eso nos enseña algo tremendo. No basta con estar cerca del fuego, si no dejas que el fuego te transforme. Puedes estar en la iglesia, servir, cantar, predicar, y aún así caer en el mismo error, si no guardas tu corazón con temor y temblor. Y si hoy te das cuenta de que alguna vez tuviste pensamientos como los de Coré, no te condenes, arrepiéntete, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El mismo que abrió la tierra, también sanó generaciones enteras que volvieron a Él con lágrimas. No eres esclavo de lo que pensaste, ni prisionero de lo que sentiste, pero sí tienes la responsabilidad de tomar una decisión ahora, seguir como estás o doblar las rodillas, y pedirle al cielo que arranque todo orgullo, comparación, celos y ambición de tu alma. Mira cómo termina la historia, no con destrucción masiva, sino con Dios reafirmando su orden y su presencia entre su pueblo. Porque aunque hubo juicio, también hubo restauración. Aunque hubo caída, también hubo enseñanza. Y eso revela el corazón verdadero de Dios. No busca aniquilar, busca purificar. No quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de su verdad. Pero la verdad no se acomoda a nuestros caprichos. Somos nosotros los que debemos rendirnos ante ella. Cada paso en el desierto después del juicio era una lección viva. Cada tienda, cada tribu, cada mirada hacia la vara florecida en el arca era un recordatorio. Obedece y vivirás, revélate y te perderás. No era un mensaje de miedo, era un llamado al respeto santo, a una vida alineada con los cielos, porque cuando entiendes quién es Dios y lo que significa su gloria, ya no juegas con lo sagrado, lo honras, lo guardas y lo sirves con todo tu corazón. Y si esta historia ha tocado tu espíritu, es porque no es solo un relato antiguo, es una convocatoria divina. A caminar con reverencia hoy, a ser parte de los que no murmuran, sino interceden, de los que no cuestionan por envidia, sino que trabajan en secreto con pasión, de los que no buscan aplausos, sino la sonrisa de Dios. Porque hay algo más importante que tener una voz en el pueblo, tener aprobación en el cielo. Y eso solo se gana con una vida rendida, no con palabras rebeldes. La historia de Coré no termina donde lo tragó la tierra. Termina donde tú decides qué harás con ella. La pregunta no es qué hizo Coré, sino qué harás tú con lo que escuchaste. ¿Seguirás con las mismas actitudes disfrazadas de espiritualidad? ¿O te dejarás quebrantar por el peso de esta verdad eterna? La rebelión siempre deja cadáveres, pero la obediencia deja legado. Y tú estás llamado no a repetir el error, sino a romper el ciclo y escribir una historia diferente. Porque el reino necesita adoradores como los hijos de Coré, intercesores como Aarón, siervos fieles como Moisés, no perfectos, pero sí obedientes, no populares, pero sí aprobados por el cielo. Y si eliges ese camino, entonces, aunque el mundo no te vea, Dios hará florecer tu vara en el silencio. Y cuando llegue el día, será Él quien te levante, te confirme y te use. Y ahí entenderás que todo fue mejor así, porque lo que Dios levanta, nadie lo puede derribar. Y así llegamos al final de esta historia, no como quien cierra un capítulo, sino como quien deja un memorial. Porque lo que ocurrió en el desierto no fue un accidente, ni una anécdota sombría, fue una declaración eterna. Dios es santo, su orden es perfecto, y su autoridad no se desafía sin consecuencias. La tierra tragó a Coré, pero el mensaje sigue de pie.
Un mensaje que no se puede ignorar, porque fue escrito con fuego, con tierra que se abrió, y con almas que se perdieron por no obedecer. Este no es un relato para entretener, es un mensaje para despertar a líderes, a ministros, a jóvenes con llamado, a siervos que han comenzado a murmurar en secreto, a corazones que han comenzado a compararse con otros. Porque cuando el corazón se aleja del temor de Dios, el alma comienza a caminar hacia el borde de un abismo invisible. Un abismo que no siempre se abre en lo físico, pero sí se manifiesta en el vacío, en el estancamiento, en la pérdida de presencia y dirección. Hoy más que nunca necesitamos voces que se levanten, pero no como Coré, sino como Aarón. Hombres y mujeres que no busquen un lugar, sino que sean el lugar donde Dios quiere habitar. Que no peleen por ser vistos, sino que vivan para que solo Dios sea exaltado. Porque el verdadero poder no está en liderar multitudes, sino en obedecer a Dios aun cuando nadie aplauda. El verdadero éxito espiritual no es visibilidad, es fidelidad hasta el final. Tal vez tú que escuchas esto has sentido celos, frustración, inconformidad. Quizás te has preguntado por qué otros avanzan y tú no. ¿Por qué otros están al frente y tú sigues en lo oculto? Pero escúchame bien, nunca confundas proceso con olvido. Dios no te ha ignorado, te está formando. Y si decides rendirte ahora, florecerás en el tiempo exacto, porque lo que Dios edifica, lo hace sobre terreno firme, y muchas veces ese terreno se llama desierto. Coré quiso lo de Aarón, sin pasar por lo que Aarón pasó, y ese es el error que muchos siguen repitiendo. Quieren el fruto sin sembrar, quieren el fuego sin altar, quieren la vara florecida sin pasar por la muerte de lo propio. Pero el reino no funciona con atajos, ni se levanta con ambición personal. Se edifica con lágrimas, con sacrificio, con humillación, con entrega total. Y si estás dispuesto a eso, Dios no solo te usará, hará que tu vida sea una señal para toda una generación. Porque el mayor milagro no es ver fuego caer. El mayor milagro es cuando un corazón rebelde se rinde, cuando alguien que iba hacia la destrucción hace un alto, se quiebra ante la voz de Dios y elige el camino estrecho, el camino del altar, el camino de la cruz. Esa es la mayor victoria del cielo, y esa es la invitación final de esta historia. No repitas la caída de Coré. Elige el camino del quebranto que salva, transforma y da vida eterna. Hoy el altar está abierto, no uno de piedras, sino uno invisible, que se levanta en tu cuarto, en tu corazón, en tu decisión. Y sobre ese altar, Dios no busca tu talento, busca tu obediencia, no busca tus argumentos, busca tu rendición, no quiere tus méritos, quiere tu alma completa, porque cuando te rindes por completo, Él hace de ti un instrumento que no solo sirve, sino que marca el rumbo espiritual de los que vienen detrás. Y ahora tú decides, ¿serás la continuación del espíritu de Coré o el nacimiento de una nueva generación de Aarones? ¿Seguirás quejándote por lo que no tienes? ¿O agradecerás el lugar donde Dios te está formando? ¿Buscarás el poder humano o te cubrirás con el manto santo de la obediencia? Solo uno de esos caminos lleva a la gloria, el otro lleva al juicio. Y tú, que has escuchado esta historia completa, ya no puedes decir que no lo sabías. No estás solo, el Espíritu de Dios está contigo. Y si hoy decides doblar tus rodillas, si hoy decides rendirte de verdad, si hoy dices, Señor, quita de mí todo orgullo, todo Coré que habita en mí, entonces verás cómo la tierra no se abre bajo tus pies, sino que el cielo se abre sobre tu cabeza. Verás cómo tu vara empieza a florecer en lo secreto, cómo tu vida comienza a dar fruto, y cómo, sin que tengas que empujar puertas, Dios te pondrá en el lugar donde su gloria será revelada. Y con esta verdad ardiendo en tu corazón, termina este video, pero comienza un nuevo capítulo. Porque no importa lo que hayas vivido, Dios puede redimir cualquier historia si hay un corazón dispuesto a obedecer. No más rebelión, no más comparación, no más atajos.
Hoy empieza tu nuevo caminar, no como Coré, sino como alguien que eligió el fuego del altar antes que el ruido de la ambición, y ahí, en ese lugar secreto, florecerás. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.